Dios, vemos ahí la necesidad de ser transformados por Dios. Dice el versículo 1 de Romanos 12: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia nos enseña que en nuestras vidas hay un cambio cuando aceptamos a Jesucristo, ¿sí o no? Tiene que haber un cambio, ¿verdad? Hoy Rosario contaba de cómo cambió su vida, ¿verdad? De cuando llegó, cuando se encontró con el amor de Dios, que claro, los problemas no se van, las dificultades no se van, pero sí hay una fuerza dentro nuestro, ¿verdad? Hay un poder, está la gracia salvadora dentro nuestro que nos ayuda a enfrentar esos problemas. Y tenemos paz, tenemos tranquilidad, que de alguna manera viene una ayuda a nuestras vidas. Hay un antes y un después de que cuando Cristo llega a nuestras vidas, a nuestras familias, ya la vida de nuestra familia ya no puede ser igual. Si Cristo verdaderamente entró en nuestro corazón, entró en nuestro hogar, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? También cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, también entramos en un proceso de cambio, porque no todo ocurre de la noche a la mañana. A veces pensamos que por venir a la iglesia los problemas se van a ir así, porque sí, como todo instantáneo, ¿verdad? Como el café, como el puré instantáneo. Pero no, entramos en un proceso de cambio, entramos en un proceso de bendición, ¿verdad? Todos los días vamos siendo transformados por medio del Espíritu de Dios, por medio ahí de su palabra. Hay cosas que son instantáneas, que vaya a saber por qué Dios lo hace en su omnisciencia, ¿verdad? En su sabiduría. Pero hay cosas que necesitan un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que hay una necesidad en nuestras vidas de ser transformados. Pablo el apóstol lo expresa aquí en la carta a los romanos. Nos dice que como hijos de Dios que somos, no podemos acostumbrarnos a las costumbres de este mundo, a los pensamientos de este mundo, a la filosofía de este mundo. Porque si nos acomodamos a este mundo, corremos el riesgo de perdernos, corremos el riesgo de extraviarnos, corremos el riesgo de enfriarnos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el mundo tiene por costumbre llamar a lo bueno malo, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿O no? Si usted le dice que usted cree en el Señor Jesucristo, en el Dios, ¿qué le va a decir? Que uno es anticuado, que uno es, bueno, de todo un poco. Si uno le dice que cree en el casamiento simplemente del hombre y mujer, ¿qué le dice? No, a eso ya le llaman malo. ¿Cómo vas a vivir en casamiento? ¿Cómo vas a querer casarte? ¿Verdad? A todo lo malo lo llaman bueno. Hoy es cool, ¿verdad? Ser gay. Ser homosexual es cool, ahí tiene estatus, ¿verdad? Todo va cambiando. El mundo tiene la costumbre entonces de aceptar lo que Dios por medio de su palabra rechaza. Por eso Pablo les dice ahí en la carta de los romanos y nos dice a nosotros que no nos conformemos a este mundo, no aceptemos ahí su costumbre. Jesucristo mismo dijo que el mundo nos aborrecería, ¿verdad? Que el mundo nos iba a odiar, en otras versiones, que nosotros no somos de este mundo. Si bien estamos aquí, fuimos comprados por Jesucristo, ¿verdad? Para que seamos su pueblo. Por tanto, no podemos como iglesia, como hijos de Dios que somos, dejar que las costumbres del mundo, que una vez tuvimos cuando estábamos lejos de Dios, vuelvan a reflotar en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Tú y yo fuimos llamados a ser diferentes. Fuimos llamados a marcar la diferencia, a hacer luz. Y para poder hacer eso tenemos que ser transformados por Dios. Cada día debemos parecernos más a Cristo, más al Señor. Claro que cuesta. Lógicamente cuesta, ¿verdad? Pero cada día debemos intentar parecernos más al Maestro, parecernos más a los hermanos de la iglesia de Antioquía, que ahí, no sé si usted sabía, la Biblia nos dice en el libro de los Hechos que en la iglesia de Antioquía, a los discípulos de Jesús, fue la primera vez que los llamaban cristianos. ¿Y saben qué significa cristiano? ¿Recuerdan alguna vez que alguien haya dicho? No. Pequeños Cristos. Porque veían a esos hermanos de Antioquía parecidos al Señor Jesucristo. O sea, lo que ellos predicaban verdaderamente lo estaban demostrando, y de ahí en más se le comenzó a llamar ahí cristianos a los discípulos del Señor. Fuimos creados con un propósito, con un fin, pero si seguimos contaminados con las corrientes de este mundo, no vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Una de las cosas en las cuales tenemos que ser transformados y luego de ser transformados seguir limpios es nuestra manera de pensar. Pablo le dice, y renuévense en su manera de pensar, en su entendimiento. Muchas veces no prosperamos, no alcanzamos lo que Dios tiene para nuestras vidas porque seguimos pensando igual que antes de conocer a Cristo. Antes de pensar a Cristo pensábamos negativamente, ¿verdad? Conocemos a Cristo y seguimos pensando
ahí de la misma manera. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, que como uruguayos que somos, para cada solución muchas veces le encontramos un problema. El uruguayo es así, no ve soluciones, ve problemas en todos lados, ve dificultad en todos lados, ¿verdad? Y esa manera de ver las cosas también es necesaria que sea transformada. Necesitamos mirar como Cristo mira nuestras vidas. Una vida transformada por el poder de Dios, cuando ve una dificultad, ve la oportunidad de que Dios se va a glorificar. Una vida que no tiene a Cristo, cuando ve un problema, no encuentra la solución por ninguna manera, ¿verdad? Pero cuando vemos, estamos transformados por el poder de Dios, vemos una oportunidad de que Dios va a realizar un milagro. Por eso veamos por medio de su palabra cómo y de qué cosas necesitamos ser transformados cada día por el Señor. Para ser transformado, entonces yo necesito ser incómodo. ¿Incómodo qué? Incómodo a las cosas de este mundo. Por eso Pablo le dice: no se conformen, no se acomoden al pensamiento de este mundo. Si nacimos de nuevo, hay cosas que antes me agradaban, ¿verdad? Pero que ahora ya no me tienen que agradar. Por ejemplo, antes me puede ser que me agradara mentir, era el rey de la mentira, ¿verdad? Yo conocí una persona que, la Biblia dice que el diablo es padre de mentira, ¿no? Bueno, pero esta persona era el abuelo de la mentira, porque mentía, hasta más no poder, y se creía en la mentira. Y una vuelta hasta el hijo de él le pregunta: no, pero tu padre dijo otra cosa. Mi padre miente, dice. El hijo me decía eso: mi padre miente. Ahí. Y a veces en nuestra vieja vida estábamos acostumbrados a mentir, nos agradaba mentir porque, vieron como dice, hay un dicho, ¿no? Que el diente postizo, ¿no? Nos llama, que se acomoda con la lengua. Entonces, bueno, ahí van hablando, y para zafarte algún problema de alguna cosa inventa una excusa, inventa esto y aquello, y así vivía. Pero ahora, estando en Cristo, sabemos que eso no nos tiene que agradar, y esas cosas necesitamos de transformar. No me puede agradar engañar, el estafar, ¿verdad? No me puede agradar el emborracharme. Antes quizás me emborrachaba y me destrozaba, pero ahora, estando en Cristo, ¿verdad? Eso es una vieja vida, esas cosas pasaron, de aquí en adelante son todas hechas nuevas, y ya si a eso me deleitaba, ahora no me tiene que deleitar más, no me tiene que agradar más. Buscar pleito, robar, yo qué sé, muchas cosas que antes nos podían agradar. Conocí a gente que le gustaba más un problema que un plato de comida. Vivían ahí armando relajo, ¿verdad? Pero estando en Cristo, sus vidas son transformadas, ¿verdad? Por eso dice la palabra del Señor: el que roba, no robe más, ¿verdad? Que ahora trabaje. Entonces, esas cosas que antes en la vieja vida nos agradaban, ahora no, porque si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Ahora tiene que haber entonces un conflicto en nuestro interior. ¿Por qué? Porque ahora vive el Espíritu Santo con nosotros. Ahora el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que enciende la alarma dentro nuestro. Ahí como esa conciencia, como eso que nos está acusando, ¿verdad? Nos está diciendo: opa, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado. Ahí el Espíritu Santo obra y nos advierte muchas veces de las cosas. Ahora hemos descubierto que lo que antes nos gustaba, ya no nos gusta más. ¿O no le ha pasado a usted? Y no se ha dado cuenta, de repente hay cosas que Dios mismo nos fue quitando, nos fue sacando, y no nos damos cuenta de que nos sacó de eso. Y dice: pero si antes me gustaba otra cosa, ahora como que lo aborrece, lo detesta. ¿Por qué? Porque somos transformados por medio de Jesucristo. La Biblia nos dice que debemos presentarnos, ahí en el versículo 1, como un sacrificio vivo que agrade al Señor. En la Biblia encontramos más precisamente en el libro de Levítico las ordenanzas de los sacrificios, ¿verdad? Nos dicen cómo era que tenían que ser los animales ahí para presentarlos para el sacrificio que agradara al Señor. Tenían que ser animales limpios, ¿verdad? Animales sin defectos, sin mancha, sin nada, animales puros, ahí para presentarlos que le agradaran al Señor. Por eso, esto nos dice a nosotros hoy día que no podemos venir a la casa del Señor y presentarnos de la misma manera que antes. Presentarnos así como cualquier cosa, ¿verdad? No podemos venir y presentarnos de cualquier manera delante del Señor. Si estamos mal delante del Señor, abogado tenemos con el Padre, dice la Biblia. No es que no vamos a venir a la casa del Señor, no, arreglemos las cuentas con el Señor y después ofrezcámosle alabanza, ¿verdad?, que agrade al Señor. Dice la Biblia que no nos engañemos, que a Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, pero ¿cómo estamos delante de Él? ¿Qué sacrificio le estoy diciendo, le estoy entregando al Señor, ¿verdad? ¿Es un sacrificio vivo, es santo, o me estoy guardando algo? ¿O hay algo ahí que yo lo tengo oculto, que no lo quiero decir al Señor? Y bueno, pero el Señor no me puede bendecir
¿verdad? Porque hay algo que no está bien presentado en mi vida, ¿verdad? ¿Qué sacrificio le estoy entregando al Señor? Si queremos adorar a Dios, la adoración debe ser completa, cuerpo, alma y espíritu. Amén. No podemos venir a adorar en espíritu, ¿verdad? Y nuestro cuerpo hacer lo que quiera. Por eso dice Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Que no nos conviene a nosotros juntarnos, ¿verdad? Ni tener relaciones con alguna prostituta, y como dice ahí, porque nos estamos uniendo en un yugo desigual. O sea, tan serio es muchas veces las cosas de adorar al Señor. Y a veces las tomamos así a la ligera, ¿verdad? Y después queremos que el Señor nos bendiga y no nos damos cuenta que en cierta manera nos estamos acostumbrando a lo que el mundo nos está ofreciendo, a lo que el mundo nos está diciendo, ¿verdad? Todo nuestro ser tiene que adorar a Dios. La Biblia nos enseña que los fariseos adoraban a Dios de labios, pero dice que sus labios y su corazón estaban lejos de Él. Jesucristo le decía a ellos mismos, ¿no? Fariseos, escribas e hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes, del labio me honran, pero más su corazón está lejos del Señor. Y en ocasiones nosotros le podemos adorar con nuestra boca y con nuestras manos, levantar nuestras manos al cielo, pero quizás nuestra mente está lejos. Quizás nuestra mente está en un problema, está en una dificultad, ¿verdad? Y no nos deja adorarle completamente al Señor. Por eso la Biblia nos enseña a poner nuestras cargas, nuestras preocupaciones, todo a los pies de Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sabes que hay algo interesante, le voy a decir una revelación única ahí. ¿El barco se hizo para qué, David? Para navegar, ¿verdad? Para flotar, ¿verdad? Si el barco se hizo para andar sobre el agua, ¿no? El agua no tiene que entrar en el barco, ¿verdad? Si entra el agua en el barco, ¿qué pasa con el barco? Se hunde. ¿Qué pasa con un submarino también si le entra agua? Se hunde, ¿verdad? Se hunde y todo lo que esté con él. La iglesia está para hacer luz en este mundo. Nosotros somos la luz de este mundo, dice la palabra del Señor. Y por tanto, las tinieblas, ¿verdad?, del mismo mundo no pueden entrar en ellas. Porque así como si el agua entra en el barco y se hunde y todos los que están ahí perecen, ¿verdad? Si así como en el submarino hay una fisura y entra el agua y ese submarino se hunde, ¿verdad? Y todos los que están con él perecen, de la misma manera pasa con la iglesia. Si las cosas del mundo comienzan a contaminar la iglesia, la costumbre del mundo, los pensamientos del mundo comienzan a contaminar la iglesia, ¿verdad?, perece y todos los que están dentro perecen también. No sé si recuerdan, hace como 10 años capaz, ¿no? Del torbellino en Dolores, ¿recuerdan la noticia? De un torbellino, ¿sí?, que destruyó prácticamente, que pasó por Dolores y destrozó todo, no sé si recuerdan. La iglesia que destrozó ahí en Dolores fue una iglesia evangélica. ¿Saben qué pasó en esa iglesia? Fue el primer casamiento gay que hubo aquí en Uruguay. Ahí. El que quiera creer, que crea. Que no. Dios tomó juicio, ¿verdad? O sea, perece. Si el barco le entra agua, perece y perecen todos los que están con él. Si la iglesia se contamina, si la iglesia se acomoda a las costumbres de este mundo, perece la iglesia y perece la gente que está con ella, ¿verdad? Por eso somos luz, no podemos, ¿verdad?, permitir que entre las costumbres ajenas, ¿verdad?, las costumbres de la ideología de género, las costumbres, ¿verdad?, del casamiento gay, de todas esas cosas, ¿verdad?, que están entrando en este tiempo, que hay en el corriente de este mundo. No debemos permitir que entre en nuestras vidas ni en la iglesia, porque si no perece nuestra vida, perece la iglesia, perece todo lo que esté con él. Cuando hablamos también de costumbres, también podemos hablar no solamente de esa corriente de género, de la ideología de género, ni del feminismo, ¿verdad?, sino que también podemos hablar, por ejemplo, de chisme, ahí, de pleitos, de pensar mal en el otro. No debemos dejar que eso entre en nuestras vidas, ¿verdad? Tristemente la historia nos muestra que cuando esto ocurrió, la iglesia fue contaminada, la iglesia pereció. Por ejemplo, la iglesia católica fue contaminada con la hechicería de la idolatría. Yo no sé si usted sabía, pero todos nosotros venimos de la iglesia católica. Yo no sé si usted lo sabía, pero sí, la iglesia católica en su tiempo era el único representante de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué pasó? Se contaminó, porque la iglesia católica en su comienzo era la iglesia, ¿verdad? Y no tenía imagen, no tenía esos santos, no tenía nada. Pero ¿qué pasó? Se fue contaminando de a poquito se fue contaminando. Sí, es verdad que hubieron cosas que ayudaron a eso, como el edicto de Constantino, que decretó que todo para
trabajar en el Imperio Romano, para tener un trabajo público, tenían que decir que eran cristianos. Porque él decretó, ahí allá por el año 313 después de Cristo, decretó que la iglesia dejara de ser perseguida, ¿verdad? Y pasó a ser que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a perseguir a los hechiceros, a los que hacían brujería, a los que hacían el trabajo de todo ese tipo de idolatría, los persiguieron. Pero ¿qué pasaba? Tú no podías entrar a trabajar en el Imperio Romano, en el Imperio Público, digamos, si no eras cristiano. Entonces, ¿qué hubo? Falsas conversiones. Todos decían ser cristianos para tener un trabajo. Y de a poquito la iglesia se fue contaminando con todas esas costumbres, ¿verdad? De la idolatría, de que empezaron a venir las imágenes. Y bueno, y después fue transformado en la iglesia católica, la que conocemos hoy, ¿verdad? Y tristemente luego pasó todo lo que pasó. Bueno, cambió todo. Comenzaron a matar gente, vendían indulgencia, hasta que gracias a Dios Martín Lutero ahí se levantó, Dios lo levantó y bueno, es la iglesia reformada, la iglesia protestante de lo que somos hoy, ¿verdad? Pero también otras iglesias fueron contaminadas por pleitos, por celos, y terminan, lamentablemente, tristemente, algunas terminan dividiéndose, separándose. Y eso es en el mejor de los casos. Pero también nosotros conocemos casos también de una iglesia que tenía un edificio lindo, lindo barrio, lindo mover ahí, todo el barrio prácticamente se congregaba ahí, pero ¿qué pasó? Se levantaron celos entre los hermanos, comenzaron a hablar mal del pastor, que este y que lo otro, la iglesia se dividió, y hoy, ¿cómo está la iglesia? Cerrada. La iglesia está cerrada. ¿Por qué? Porque se entró, ¿verdad? Entraron las costumbres del mundo, ¿verdad? Que es normal en el mundo. Entraron ahí, ¿verdad? Y dividieron la iglesia. Y lamentablemente en ocasiones dejamos que las costumbres del mundo se vuelvan a meter en nuestras vidas. Y cuando esto ocurre no marcamos la diferencia. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 17, que donde Jesucristo ora por nosotros, también dice, no solamente oro por esto, sino por lo que han de creer en la palabra de ellos, que ellos también sean uno como tú y yo, Padre, en ti, que somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si nosotros seguimos así teniendo este espíritu de familia, de unidad, ¿verdad? Porque acá no hay pleito, no hay celo, no hay nada, acá crecemos en el Señor Jesucristo y evitamos todas esas cosas. Pero si se llega a meter, ¿verdad? El mundo de afuera lo ve. El mundo de afuera ve que de repente acá tenemos periodistas, ahí, ¿verdad? Que salen a informar todo lo que pasa ahí dentro de la iglesia. Entonces la gente de afuera dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿No? Mirá fulanito de allá que va a la iglesia, voy a decir, va a ser igual que aquel. No. Tristemente hay testimonios de eso, ¿verdad? No marcan la diferencia, no marcan el ser cristiano. Nosotros fuimos llamados a marcar la diferencia. Por eso necesitamos ser transformados. Por eso no nos conformemos, ¿verdad?, a este mundo. Seamos los que cambiemos la historia. ¿Amén? Amén. Seamos de los que perdonamos. ¿Te han lastimado? Perdonemos. Perdonemos, liberemos perdón. Cuesta montones. Cuesta montones, horrible, y claro que cuesta perdonar. Pero cuando uno perdona se libera de kilos de opresión, se libera de kilos de carga, ¿verdad? Se libera de todo eso. Seamos entonces de los que perdonamos, seamos de los que damos oportunidades. Amén. Seamos de los que damos oportunidades ahí para la gente, seamos de los que extendemos las manos para aquel que lo necesita. Acuérdate que un día quizás tú estuviste necesitado y nadie te ayudó, ¿verdad? Qué feo que es eso, ¿o no? A mí me ha pasado eso, qué feo que es. Pero que seamos diferentes, que podamos marcar la diferencia de ir y decirle a que está necesitado, vení que te ayude. ¿Qué es lo que precisas? Contá conmigo para orar, contá conmigo para lo que sea, ahí estar ahí, de ser el apoyo. Seamos diferentes, seamos como el samaritano que se detuvo y ayudó a aquel que los ladrones lo habían ultrajado y lo habían lastimado. Que no seamos, pasó, dice la Biblia en la palabra del samaritano, que pasó un levita, un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Un sacerdote, ¿no?, que ministraba del amor de Dios. Pasó un levita que tocaba la alabanza, que tocaba ahí la música para el Señor, lo miró y siguió de largo. Pero pasó un samaritano que lo vio y tuvo misericordia, fue movido a misericordia y lo ayudó. Que seamos de esa persona nosotros, ¿verdad? Que tú y yo seamos de lo que marca la diferencia aquí. Que Sauce nos conozca por marcar la diferencia. Que Sauce nos conozca, ¿verdad?, por ser una iglesia que abraza al necesitado, ¿verdad?, que tiende la mano a aquel que lo precisa, ¿verdad?, que aquel que está
necesitando de oración, le decimos contá conmigo, que seamos de esa iglesia que no estamos ahí para chismear ni para juzgar a nadie, porque no somos quien para juzgar. Recordemos que cuando uno hace así para señalar, hay un dedo que señala, pero hay tres que vuelven a señalarte a nosotros. Y la Biblia nos dice que de la misma medida que nosotros medimos a los demás, seremos medidos, que de la misma medida que nosotros juzgamos, seremos juzgados. Entonces no seamos de eso. Seamos, como decía, de lo que perdonemos, de lo que ministremos amor, de lo que ministremos oportunidades, ¿verdad? De lo que ministremos abrazos al Señor, al abrazo al necesitado. Por eso, para ser transformados tenemos que ser incómodos a lo que es la costumbre de este mundo. El mundo, ¿qué es lo que nos dice? ¿Verdad? Que si te hieren, reventala, vengate, ¿no? La palabra de Dios, ¿qué dice? Que si nos pegan en la mejilla, de mala otra. Ahí. Ayudemos, seamos de lo que marca la diferencia. Para ser transformado, entonces yo necesito pensar diferente. No podemos pensar como piensa una persona que no tiene a Cristo, porque una persona que no tiene a Cristo piensa de forma negativa, ¿verdad? La mayoría, hay otros que piensan positivo, que venga, pero encontramos personas negativas, ¿verdad? Que no se puede esto, que no se puede lo otro, que estamos en Uruguay, que estamos en Sauce, que esto y que aquello, que la plata no alcanza, que... Yo cada vez que voy a ver a mi madre tengo que tratar de ver a los primeros días del mes, porque si voy a fin de mes, a mitad de mes, es todo negativo. Que la plata no da, que aquello, que esto, que el gobierno, que tu padre, que así. ¿Por qué? Que no tiene a Cristo, ¿verdad? De forma negativa, de forma egoísta. También piensan las personas que no tienen a Cristo, ¿o no? Piensan que ellos son el ombligo del mundo, que todo tiene que girar en torno a ellos, todo tiene que llevarle a un favor, en sacar provecho de todo. Todo lo que se haga tiene que tener un beneficio para ellos, si no, no lo hacen. Así piensa la persona que no tiene a Cristo. Pero un cristiano no debe de pensar así. Un cristiano no debe de pensar de forma negativa, porque la palabra de Cristo nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Que debemos de pensar en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, ¿verdad? Que no debemos de pensar solamente en nosotros, en mí, sino que debemos de tocar en el prójimo, mirar hacia nuestro alrededor, mirar, levantar, ¿verdad? Nuestros ojos, como decía Jesucristo, alzar vuestros ojos, mirar la cosecha ya está lista. Por eso en esta semana la cosecha ya está lista, alcemos nuestra mirada y veamos cuánta gente hay hambrienta del Señor, cuánta gente hay hambrienta y necesitada del Señor. Somos llamados a pensar diferente, somos llamados a pensar como Cristo piensa. Amén. La Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si tú sabías, pero tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, del 14 al 16 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Muchos piensan que somos locos, ¿verdad? Que nos han lavado el cerebro, que nos han lavado la cabeza, porque ellos no lo entienden, no lo saben, porque no tienen a Cristo en su corazón, pero nosotros sí lo tenemos. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? Decía Pablo. ¿Quién nos instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea que cambiemos nuestra manera de pensar. Pensemos como Cristo piensa. Ahí. Somos llamados a pensar el bien de las personas. Para que pensar mal ya alcanza, ya está. ¿O no? Pensar mal es lo primero que se nos viene. No vino aquel a la iglesia ahí. Andás a ver. Y ya comenzamos, ya en nuestra cabeza, no, repitamos eso, pensemos bien de las personas, ¿verdad? Como hablábamos las otras vueltas con unos hermanos ahí, acostumbrémonos a ver el vaso lleno, el medio vaso lleno y no el medio vaso vacío. De esa manera vamos a poder pensar bien en las personas, ahí, pensar bien, pensar lo mejor. Somos llamados a pensar y creer que Dios cambia toda maldición en bendición. Amén. Me podrán decir lo que me puedan decir de cada uno de ustedes. Nosotros vemos siempre lo bueno de cada uno de ustedes. A mí me podrán decir que en esto, por ejemplo, le falta mucho, que esto y que aquello sí, pero nosotros vemos el vaso lleno. Y vemos cómo ha cambiado, y vemos cómo está cambiando, y vemos cómo se esfuerza por cambiar. Amén. Y eso es lo que nosotros vemos, que tratamos siempre, de pensar lo bueno de todos juntos, ¿verdad? Así que estemos así. Cuando alguien venga a decirte hablar mal de tu hermano, alguien que no conoce a Cristo, paralo y defender a tu hermano que está en Cristo. Defendelo. Ahí, para. Él está cambiando, él está siendo transformado, ¿verdad? Todos somos pecadores y todos somos transformados y él está haciendo el esfuerzo. Así que comencemos a marcar esa diferencia, ¿verdad? No permitamos que nadie venga a hablar
mal de nuestros hermanos, ahí, porque Cristo murió de la misma manera por cada uno de nosotros. Somos llamados a pensar y creer que Dios cambia toda maldición en bendición. Al pensar diferente, entonces, nosotros entendemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor: no nos conformemos a este mundo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando pienso diferente, ¿verdad?, entiendo lo que Dios tiene para mi vida. Entiendo que Dios me ama. Que todas estas cosas, las dificultades que se pueden presentar en la vida, me llevan, ¿verdad?, a un mayor peso de gloria, como dice su palabra. Esta tribulación, estas cosas momentáneas, dice la palabra del Señor, lo que va a producir en nosotros es un mayor peso de gloria, luego que lo hayamos superado, ¿verdad? Entiendo entonces que Dios me ama, entiendo que Dios no quiere mi perdición, no quiere que destruirme, que esto simplemente, la dificultad de lo que hace es madurar mi fe, madurar mi conocimiento en el Señor y llevarme a más. Entiendo que todas las cosas, como leíamos el otro día en Romanos, también aquí en el libro de Romanos 8, nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. De repente no entendemos cómo esto me ayudó, ¿verdad? Pero hoy podemos decir que me ayudó para bien. ¿Verdad? Me ayudó. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestra hermana ahí, Rosario, ella puede decir, ¿cómo me pudo ayudar ese tiempo que estuvo ahí acá cerquita, ¿verdad? Pero ahora tiene su casa, ¿verdad? Ahora tiene su casa linda, ahí junto a su tía, ¿verdad? Tiene todo ahí en la casa preciosa. ¿Por qué? Porque le creyó al Señor, entendió que todas las cosas nos ayudan para bien, aunque en el momento no veamos, porque nos duele, como le contaba los otros días, ¿verdad? No entendía por qué nosotros nos tuvimos que quedar sin vivienda, porque otros que estaban en las mismas situaciones, o peor que nosotros en la situación, porque nosotros compramos la llave al hijo de un dueño allá en la vivienda en el Parque Guaraní y quisimos ir a arreglar con la agencia y no pudimos. Varias veces intentamos arreglar y no pudimos. Y nos dijeron en la agencia que esperar que se vaya a remate y que de ahí va a ser más fácil para ustedes. Esperar que vaya a remate y para ahí va a ser mejor para ustedes. Hicimos lo que la agencia nos dijo y terminamos patitas en la calle. Sin embargo, al lado nuestro vivía una familia que pateó la puerta, porque así la casa estaba vacía, la vivienda estaba vacía, pateó la puerta y hasta el día de hoy sigue ahí. Y a veces uno dice, ¿por qué? Uno miraba en ese momento y decía, porque no entendía por qué nos podía ayudar eso para bien. Hoy podemos decir que nos ayudó para bien, porque hoy estamos aquí, ¿verdad?, predicando el Evangelio. Porque al pensar diferente, entonces al pensar de la manera que Cristo piensa, entiendo de que fuimos creados con un propósito. Fuimos creados con un propósito para alabarle, para bendecirle, para servirle. Y ahora entendemos, ¿verdad?, para qué fuimos creados. De repente, antes de conocer a Cristo, no entendíamos para qué vivimos. Y vivimos porque vivimos, estamos porque estamos. Pero ahora entendemos que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Al pensar diferente, entonces comprendemos que la voluntad de Dios es buena. Porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz para nosotros. Entonces es buena la voluntad del Señor. Porque Dios nos dio vida cuando nosotros estábamos desahuciados de vivir. Yo no sé usted cómo llegó a Jesucristo. Yo llegué desahuciado. Y sin embargo, Dios me dio vida. Jesucristo me dio vida, ¿verdad?, en ese día. Entonces entiendo que la voluntad de Dios es buena. Porque todo lo que Dios hizo, dice la Biblia, es bueno. Todo lo que Dios hizo es bueno. Por lo tanto, la voluntad de Dios en nuestras vidas es buena. Cuando pensamos diferente, entonces entendemos que no solamente la voluntad de Dios es buena, sino que la voluntad de Dios es agradable, que la podemos disfrutar. Puede que en este momento no la veamos agradable. ¿Cómo puede entender que es agradable la voluntad de Dios, que es donde estoy viviendo? Al fondo me pone la música chucu 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 punki punki punki, que me da una gana de decir que no soy cristiano, ¿no? ¿Cómo puede ser que eso sea agradable? Bueno, pero a medida que dejamos que Dios gobierna nuestras vidas, nos damos cuenta de que sí es agradable, que son circunstancias que tenemos que pasar, de que nos gusta hacer la voluntad de Dios. ¿Usted disfruta haciendo la voluntad de Dios? Disfruta, la voluntad de Dios es buena, es agradable, la disfrutamos, aunque de repente ahora no nos guste, a la primera no nos guste, pero después que la entendemos, comprendemos que es lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? Cuando comprendemos esto, comenzamos a disfrutar la vida en Cristo que tenemos. Porque la vida en Cristo la tenemos para disfrutar. Por eso Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tendremos problemas, dificultades, sí, pero el gozo de la salvación no lo podemos perder. El gozo de la salvación no me lo puede quitar una enfermedad. El gozo de la salvación no me lo puede quitar un problema. El gozo de la salvación, como bien decía la pastora,
es nuestra fortaleza. El Evangelio se disfruta, el gozo de la salvación tiene que estar en nosotros. Por eso la voluntad de Dios es agradable. Tenemos que disfrutar cuando estamos en la casa del Señor, disfrutar de rendir un culto lindo al Señor, ¿verdad? De alabar al Señor. Porque entendemos entonces que la voluntad del Señor también es perfecta. Dios es bueno y Él sabe lo que hace, ¿verdad? Y lo que Dios hace es perfecto. Dice la palabra del Señor que la bendición del Señor enriquece y no añade tristeza. O sea que es perfecta. Nosotros podemos querer cosas buenas para nosotros, para nuestros hijos, claro que sí, pero Dios tiene lo mejor. Dios tiene lo perfecto para nosotros. Entonces no nos quedemos con lo bueno que nosotros deseamos, quedémonos con lo que Dios tiene, que es lo mejor y es lo perfecto. Por eso necesitamos ser transformados por Dios. Si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, somos transformados, ya no actuamos como actuábamos antes, ya las cosas que antes nos agradaban, ahora no le encontramos sentido, ¿verdad? Ahora antes, por ejemplo, teníamos pensamientos de derrota, de que no se puede, que no lo vamos a poder hacer, que no lo puedo alcanzar, pero gracias a Dios que Cristo cambió eso, ¿verdad? Cambió todo eso. Cristo cambió mi manera de pensar, de ver las cosas. Ya no lo vemos tan negativo, ahora lo vemos que lo podemos hacer. Antes, si me hablaban años antes de venir y compartir el Evangelio, de comenzar una iglesia de cero, le diría que no me animaba, ¿verdad? Por más que le quería al Señor. Pero ahora, gracias a Dios, por eso todas las cosas tienen su tiempo. Ahora nos animamos más y nos animamos a pedir la plaza y vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir predicando el Evangelio, que nos llamen locos, que nos llamen lo que sea, pero vamos a seguir compartiendo el Evangelio, porque no vemos que simplemente que Dios está con nosotros, sino que vemos la necesidad que hay de que Cristo alcance las vidas. Las vidas necesitan de Cristo. Amén. Y ahora cuando viene un problema, cuando viene una dificultad, lo que pensamos, ¿verdad? Lo que deberíamos de pensar es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Antes no veía solución por ningún lado, puede que ahora no vea solución tampoco, pero sabemos que de alguna manera Dios va a obrar. Sabemos que de alguna manera Dios lo va a hacer, que Dios nos va a bendecir, ¿verdad? Que va a obrar a nuestro favor. Por eso no dejemos que los pensamientos negativos contaminen nuestra mente, que contaminen nuestra fe. Hoy en día somos bombardeados por malas noticias. Prendemos el informativo y es mala noticia, ¿verdad? Y ahí si se quiera no se nos mete. Si no lo filtramos, si no lo llevamos a Cristo, se nos pega. Que la inseguridad, que esto, que aquello, que estamos en crisis, que las elecciones, que si gana el partido blanco, que si gana el partido del frente, que esto, que aquello. Y se nos mete. Y nosotros estamos en Cristo. Vivimos en Cristo, ¿verdad? Fuimos llamados a ser luz, a ser la esperanza de nuestra familia. Tú eres el faro ahí que alumbra a Cristo en tu familia. Así que no decaiga, no deje que te contamines, ¿verdad? La esperanza de nuestra sociedad. Por eso es tiempo de marcar la diferencia, de ser diferente, de mostrarle a Sauce que nosotros, que tú y yo somos la luz. Somos la luz de Cristo, ¿verdad? Y que ellos necesitan de Cristo. Fuimos llamados a mostrar a Cristo. Y para que nuestro mensaje tenga efecto, debemos aceptar ser transformados por el Señor. Debemos ser transformados por el Señor. Que cada día el Señor nos puede transformar, ¿verdad? Cada día yo necesito cambiar. Por eso la palabra del Señor nos dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es una experiencia diaria. No alcanza con lo que hoy seamos transformados. Mañana necesitamos seguir transformándonos a más. ¿Amén? ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y oramos en esta hora? Amén. Y aquellos que necesitan ser transformados por el Señor, ahí, pídale al Señor. Si necesitan que sus pensamientos sean transformados, ¿verdad? Por los pensamientos de Cristo, pídaselo al Señor. Ahí, no permitas ahí que el enemigo te ataque con pensamientos negativos, con pensamientos de no se puede, con pensamientos de no sirvo para nada. No. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Amén. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, murió por ti, murió por mí, nos dio vida para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Nos dio vida para que andemos en Cristo en victoria. Amén. Andemos en victoria, con lucha, con problemas, sí, pero sabiendo que nuestra victoria ya está comprada porque Cristo venció al enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora
Te damos gracias, Señor, primeramente por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor. Gracias, Señor, porque cuando andábamos muertos, Señor, desahuciados por la vida, tú viniste, Señor, a nuestras vidas, nos encontraste, nos abrazaste, Señor, y nos diste, Señor, esa nueva vida en Cristo, Señor. Pero, Padre, ahora entendemos, Señor, y reconocemos que necesitamos, Señor, que tú nos transformes, Señor. Que tú transformes nuestra mente, Señor, Padre. Nuestra manera de pensar, Señor. Nuestra manera de ver las cosas, Señor. Muchas veces, Señor, la corriente de este mundo nos invade, Señor, Padre, ahí con esos pensamientos negativos, Señor, y Padre, y se nos mete en nosotros, Señor, y contamina nuestra fe, contamina nuestra esperanza, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, llevamos cautivo, Señor, en obediencia a ti, Señor, todo pensamiento, Señor, llevamos cautivo a Cristo, Señor. Padre, que tú nos invadas con tus pensamientos, Señor. Padre, pensamientos buenos, pensamientos de paz, pensamientos de bien, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Padre, que en esto pensemos en todo lo bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro, Señor. En eso pensemos, Señor. Padre, no nos conformamos, Señor, con este mundo, Señor. No queremos acomodarnos, Señor, a lo que la corriente de este mundo, Señor. Padre, a lo que es malo ellos lo llaman bueno, a lo que es bueno lo llaman malo, Señor. No nos conformamos, Señor, porque tú y yo tú nos llamaste, Señor, a ser diferentes, Señor. Para hacer la luz de este lugar. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a marcar la diferencia, Señor. Padre, que cuando nuestros vecinos, nuestros familiares nos vean, puedan verte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que podamos ser la luz, Señor. Que podamos ser la Biblia que muchos, Señor, necesitan aquí de Sauce, Señor. Padre, hay pueblos tuyos, Señor. Todos tenemos un familiar aquí en Sauce que necesita de ti, Señor. Que necesita de tu amor, que necesita de tu perdón, Señor, Padre. Todos tenemos a alguien aquí en Sauce, Señor, que necesita encontrarse contigo, Señor. Por eso, Señor, ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser esos canales de bendición para esas vidas, Padre bueno. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que vengan sobre nosotros pensamientos de paz, pensamientos buenos, Señor. Pensamientos, Señor, que confirmen que tú y yo somos hijos tuyos, Señor. Padre, que mis hermanos, que yo, que todos somos hijos tuyos pagados, Señor, por la sangre de Cristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor.